Es posible imaginar el sabor de un libro, deleitarse con el sabor que puede llegar a brindar. Este libro sabe a una fuente llena de frutas diferentes, comida que uno puede encontrarse en un viaje en barco, placeres culinarios de la infancia más remota y a una taza de té en una fría tarde en Edimburgo. Hola mis queridos amigos, acá nuevamente con otro video y reseña literaria. En esta oportunidad, Memoria para el olvido de Robert Louis Stevenson. Este canal, y a pesar de que no haya hecho nada todavía sobre él, la verdad es que ama a Stevenson, así que estoy muy feliz. Esta fue una relectura de estas memorias, que es un conjunto de ensayos acerca de temas como su infancia, autores que admiró y libros que escribió, y otros temas bastante hilarantes como la filosofía de los paraguas, por ejemplo, y la personalidad de los perros. Bueno, leer sus ensayos es leerlo a él, a Stevenson, su alma, su vida real, imaginaria. Robert Louis Stevenson nace en Edimburgo en 1850. De niño sufrió problemas de salud, tenía dolencia en sus pulmones, lo que le afectó durante toda su vida de 44 años de edad a la que falleció. El niño llamaba la bruja de la noche a este dolor. Sin embargo, no estaba solo en su enfermedad, ya que su nodriza lo acompañaba en su insomnio, en sus aflicciones, y cuyas historias y cuentos tétricos y fantasiosos que contaba el niño para distraerlo terminaron siendo una fuente de inspiración para el futuro escritor. Al crecer y de forma autodidacta se convierte en autor de novelas, de cuentos, poemas, ensayos, y es sobre todo famoso por ser el creador de las célebres La Isla del Tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ambas con un montón de adaptaciones a la pantalla grande. En 1890, con su esposa Fanny Osborne y los hijos de ella, parte a Samoa en busca de un mejor clima para su salud. Allí los lugareños le dieron el nombre de Tusitala, que quiere decir hombre que cuenta cuentos. Dice Chesterton que fue a donde fue en parte porque era un aventurero y en parte porque era un enfermo. Al morir en 1894, los samoanos lo sepultaron en la cima de la montaña más alta, entre palmeras y el murmullo del mar. Alberto Manguel, que es quien escribió el bello prefacio del libro, dice: la filosofía de Stevenson es sobre todo alegre, agradecida, y es por eso por lo que Stevenson es uno de los pocos escritores que dejan al lector con una impresión de felicidad. El mundo lo deleita, no por lo que pueda ofrecerle u otorgarle, sino por sí mismo, por su mera existencia, y quiere compartir con quien lo lee esa casi arbitraria dicha. Dice Stevenson en uno de sus ensayos que no hay valor que valoremos menos que el deber de ser feliz. Yo por mi parte agradezco el placer y la alegría que me va a poder compartir con ustedes este tesoro que alguna vez leí sin compartir con nadie más. Como pueden ver, ya está bastante lleno de banderitas el libro. Acá hay una que le escribí genialidad. Es el final del ensayo a Triplex, porque es eso, es genialidad pura. Acá en el ensayo del Dorado le puse una banderita dorada, obvio, y ni siquiera marqué nada, no marqué ni un párrafo o frase aislada, simplemente marqué todo este ensayo porque es por completo hermoso, digno de amor, genial, todo. Me encanta. Bueno, los recuerdos del pequeño Robert van desde eventos lúdicos como intentar encontrar un tesoro en el centro de un montón de jalea, la felicidad al llevar a la casa historietas que despertaban su imaginación. Tenía una especie de teatro recortable que se llamaban Skelt, y tú recortabas las figuritas y armabas una especie de teatro de papel. También habla de eso.
Y también habla de algunos eventos tristes en donde rememora, por ejemplo, a una vecina que intentó degollarse y aunque ella sobrevivió, fue un recuerdo que seguía llenando su corazón de angustia, muchos años después incluso. Así como otro recuerdo en donde presenció cómo una mujer enloquecía al ver frente a sus ojos cómo su familia moría en un naufragio. Bueno, a pesar de los reflejos tristes del pasado, Stevenson siempre cambia el camino de sus frases a un estado superior de felicidad, en donde, a pesar de las tristezas, los fracasos, las desgracias, el hombre vive en un juego eterno de sorpresas, de logros y reencuentros con la alegría. Dice Stevenson en uno de sus ensayos que es cuando levantamos castillos en el aire y representamos al personaje principal de nuestras propias fantasías, cuando volvemos al espíritu de nuestros primeros años, que nunca se hace justicia a la versatilidad y la insondable infancia de la imaginación del ser humano. Lo mismo sucede con otros que no viven solo de pan, sino de un placer cuidado y quizá fantasioso, que son carniceros de puertas para afuera, y seguramente para sí mismos son Shakespeare, Napoleones o Beethoven, que les sobran los dedos de una mano para contar sus virtudes en el ámbito de la vida activa, pero que quizás en la vida contemplativa se sientan junto a los santos. Bueno, después de algo así, para mí es realmente difícil hacer una reseña de un libro donde cada palabra y sentir encaja perfectamente con las demás. Estos ensayos son una obra pictórica de palabras bien elegidas, recuerdos recortados de lo más profundo de la memoria y emociones puras. Hay un libro al que alude Stevenson en un ensayo y es Caminar, de William Hazlitt, que según él es tan bueno que deberían cobrar un impuesto a todos los que no lo han leído. Eso me dio risa, así que lo leí para no tener que pagar ningún impuesto imaginario. Bueno, el prólogo ya es tentador gracias a ideas como que la lectura nunca ha sido incompatible con la aventura y el movimiento, al menos para alguien como Alejandro Magno, que se iba a sus conquistas con los textos de Aristóteles, que pasear es un entretenimiento distinguido, burgués, ocioso, elegante, pero que caminar es más bien algo instintivo, natural, salvaje. Que pasear es un acto social y caminar algo más bien selvático, aunque sea por las calles de una ciudad. Bueno, ese ensayo lo recomiendo mucho también, pero bueno, seguimos con Memoria para el Olvido. Uno de mis ensayos favoritos es el que trata sobre su libro La Isla del Tesoro. Stevenson había tenido algunos logros literarios, sin embargo, y de acuerdo a sus propias palabras, no lo suficiente como para vivir de sus escritos. Un día, y debido a su mala salud, estaba encerrado en una lúgubre casa para resguardarse del clima. Allí había un adolescente que se aburría un montón, aunque no le gustaban los libros, pero sí las artes plásticas. Entonces a veces Stevenson dejaba para más rato sus deberes para ir a pintar junto al joven. En medio de sus intentos por crear algo que le resultara agradable ver, de una especie de mapa que lo dejó satisfecho y al que él llamó el mapa del tesoro. Desde esa imagen infantil comenzaron a aflorar personajes, batallas, caminos y lugares inesperados que llevaron al escritor a crear el primer capítulo. Al principio leía en voz alta para el joven, después se fue uniendo toda la familia y hasta daban ideas, como el propio padre de Robert, que dejó en un sobre detallado el inventario que debía contener el baúl del tesoro. Da la hermosa casualidad que por esos días visita la casa un doctor que andaba en busca de libros para editar. Se publica la historia que no llamó mucho la atención, pero a Stevenson no le importó. Estaba feliz por haber creado la isla y disfrutar en ella todo el despliegue de su imaginación.
Ahora estoy leyendo una biografía de Stevenson escrita por Chesterton y dice algo que encontré precioso. Dice que su verdadera vida privada se ha de buscar no en Samoa, sino en la isla del tesoro, porque donde está el tesoro está también el corazón. Es muy lindo. Hay un punto interesante, ya que al parecer Henry James criticó de forma negativa la isla del tesoro y Stevenson se defendió. Henry James decía: he sido niño, pero nunca he buscado un tesoro enterrado. Y Stevenson le responde: si él nunca ha buscado un tesoro enterrado, se puede demostrar que nunca ha sido niño. Me encanta que su relación empezó muy mal, pero terminaron siendo buenos amigos. Eran muy distintos y Henry James no veía con agrado la vida de Stevenson en Samoa. De hecho, en una de sus cartas bromeando preguntaba qué tipo de platos caníbales le habían enseñado y cosas así por el estilo. Henry James siempre quiso volver a ver a su amigo y le pedía volver, pero la muerte impidió ese reencuentro. Al morir Stevenson, Henry James escribió: iluminó un lado entero de la tierra y era por sí mismo una provincia entera de la imaginación. Siento que Stevenson estaba muy conectado con su mundo subconsciente. En el ensayo Un capítulo sobre sueños, comenta que de niño soñaba mucho, hasta que lo que él llamaba la bruja de la noche, que era su enfermedad, lo sacaba de ellos sin ningún tipo de misericordia. A medida que comenzaba a dedicarse a escribir historias, visualizaba en sueños una suerte de teatro de la mente, en donde una especie de grupo de duendes le sugerían ideas, personajes, escenarios, y que él terminaba de pulir una vez que ya se encontraba en estado de vigilia. El propio Stevenson dice lo siguiente: ¿qué puedo decir de mis duendecillos que me hacen la mitad del trabajo mientras yo duermo profundamente? Y que lo más probable es que también me hagan el resto cuando estoy totalmente despierto y creo ingenuamente que lo hago yo. La parte que se hace mientras duermo es indudablemente la parte de los duendecillos, pero lo que queda hecho cuando estoy en activo no es necesariamente mío en absoluto, ya que todo demuestra que los duendecillos intervienen también entonces. He aquí una duda que preocupa mucho a mi conciencia, ya que yo, lo que llamo yo, mi yo consciente, el habitante de la glándula pineal, a menos que haya cambiado de residencia desde Descartes, el hombre con la conciencia y la cuenta bancaria variable, el hombre con sombrero y botas, con el privilegio de votar y de ver perder a su candidato en las elecciones generales, a veces me siento tentado de pensar que no soy un narrador en absoluto. Esto es especialmente interesante si consideramos que Stevenson confiesa que en Dr. Jekyll y Mr. Hyde encontró, entre comillas, colaboración de los duendecillos para intentar explicar este juego de doble espejo de la mente, de conciencia dividida y de presencia extraña y ajena, pero a la vez propia, en la oscura luz mental. Hay una parte de sus ensayos sobre su vida en Samoa y cómo los lugareños mantenían y compartían sus creencias con él, dignas de los cuentos de Poe. Temían, por ejemplo, a unos espíritus de la noche, llamados Behinehae, que se le aparecían a las personas y eran descritos como una especie de neblina, que cuando la persona los intentaba tocar, se dispersaban y se deshacían. Stevenson escuchaba todo esto con incredulidad, todas estas historias de los nativos sobre dioses que bajaban de la montaña, ejércitos de muertos que iban a golpear las puertas, ofrendas de pescados que hacían a las tumbas de los muertos para obtener ciertas riquezas, ciertos favores, y espíritus que seguían hambrientos aún después de la muerte, buscando alimento en las almas de los vivos. Según los samoanos, al morir todos los hombres se convierten en vampiros, y el vampiro no perdona a nadie. Sin embargo, Stevenson oía todo esto con estas historias de como cuentos de cementerio, con
con incredulidad, pero sí vio algunas costumbres extrañas en la isla y escribía estas historias a la luz del día, cuando ya se había calmado y se había librado de cualquier tipo de sugestión. Yo recomiendo la lectura de cualquiera de sus ensayos, no necesariamente este libro ni esta edición. Por supuesto, recomiendo cualquier libro de su obra completa, pero me he fijado que la popularidad de sus obras más famosas han opacado un poco el trabajo que tuvo en cuanto a ensayos, que son muy ricos en anécdotas, en crítica hacia otras obras literarias de su época, eventos históricos y personas y lugares muy interesantes. Lamento haber recurrido tanto a leer parte de sus ensayos, pero la verdad me parece que todo lo que yo pueda decir de Stevenson, él lo dirá mucho mejor. Me pregunto si Stevenson habrá encontrado su isla del tesoro en Samoa. Él que no solo viajó en el reino de lo físico, sino sobre todo en el de los pasajes misteriosos del propio corazón. Y a veces me atrevo a pensar que al igual que en un paisaje de calles de Edimburgo, uno también se encuentra atrapado o indeciso en un callejón que es nuestra realidad, sin intuir que más allá hay islas del tesoro o no, de caminos que van a dar a un cementerio o a un teatro en que nos podemos encontrar con Jekyll y Hyde simultáneamente. Da lo mismo, debe haber más. En cuanto a la ilustración, obviamente está inspirada en la Isla del Tesoro. Hace mucho tiempo que no hacía un collage y quería que quedara tal cual yo me imaginaba la isla. Fue un experimento porque además nunca había hecho uno así de este estilo. No estaba segura si ponerle pedacitos de género porque no quería que quedara mal, pero dije, bueno, ya está, vamos a experimentar un poco. Además hice esta especie de prueba antes, pero la verdad no me esmeré mucho en ella porque me ha pasado que me terminan gustando más las pruebas de mis ilustraciones que el resultado final. Así que ahora dije, bueno, ya lo primero que sale es lo que se queda. Le puse tonos dorados y sol, ya que yo siempre me imaginé que en esa isla hacía mucho calor y que había oro por todos lados. También usé este papel imitación a madera que lo ocupo para mis miniaturas y me sirvió para hacer las palmeras, los troncos de las palmeras. Ocupé los watts nuevos que, los ocupé para pintar la base, los papeles con los que después hice finalmente el collage y me encantaron estos Himi Watch. Son cremosos, los colores son preciosos y se mezclan muy bien, así que estoy encantada. Esto es lo que llevo de la mini verdulería. Me encantan las mini frutas. Esta pesa también me gusta mucho. El otro día le cayó un libro encima que se me cayó a mí de un estante, pero bueno, la pude rescatar, la pude arreglar, por suerte. Y me estaba dando cuenta que la mini panadería es como mi ex trabajo, de hecho. Tiene el mismo horno, los mismos productos, ya está la caja para cobrar, tiene ahí una especie de cajita de leche de vainilla y yo siempre llevaba al trabajo, así que me da mucha risa. A veces imagino que mis miniaturas se convierten en realidad y me refiero a que adquieren vida y en este caso fue así, más o menos. Así que acá me despido. Muchas gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo.